Yo tengo 37 años y no sé si puedo decirlo de esa manera, que llevo 37 años sirviendo al Señor. Quizás hay lapsus ahí en mi vida donde no corrí tan fuerte como hoy, pero 37 años. ¿Alguien acá tiene 30, 20 años en Cristo? Desde que conoció a Cristo. ¿Alguien aquí? ¿Cuántos años en Cristo? 20. 36 años. Eso mismo, no quiere decir su edad. 33 años. Los que llevamos quizás más de 20 años, nos hemos dado cuenta que incluso antiguamente no cantábamos como se canta ahora, ¿verdad? No se cantaba así. Yo no cantaba estas canciones que cantamos ahora. Cantábamos otras, algunos coros, ¿verdad? Y con la voz en cuello. Cantábamos distintas melodías, frases. Y hemos visto a través del tiempo, los que tenemos más de 20 años, que la iglesia ha ido teniendo estos cambios, músicas, melodías, letras. Mucho de ello nos ha bendecido enormemente en este tiempo. Entonces, quiero que predique conmigo. Yo siempre digo, me gusta que usted predique conmigo, y sobre todo aquellos que tienen más de 20 años. Quiero que predique conmigo, porque los que hemos estado así durante tanto tiempo, nos volvemos en algún momento como vigilantes, observadores, gente que mira con atención cómo la iglesia ha ido mudando, cambiando, modas, estilos, cortes de pelo, formas de vestir, formas de cantar. Cómo la iglesia de alguna manera ha ido mudando, cambiando los horarios de los cultos, los términos, los espacios que teníamos. Todo ha ido mudando un poco. Y aunque no estoy en desacuerdo con eso, hay algo que ha llamado mi atención y tiene hoy en el 2023 tiene mi mayor atención. Esta atención, Dios puso en mi corazón un sonido de alerta. Un sonido de alerta hace algunos años atrás, y mi mensaje cambió, mudó. No pude seguir siendo el mismo, no pude predicar de la misma manera. El Espíritu del Señor estuvo tratando durante un año completo, donde tuve que apartarme para estar con Él a solas. Alguna gente no entendió que el pastor ya no tenía tiempo para visitarlos, ni tenía tiempo para estar en casa, porque el Señor me había demandado tiempo para Él, a solas, día tras día. Partieron primero 70 días de búsqueda, después otros días más, después otros meses más, para llevarme a algo que hoy puedo de alguna manera trazar quizás con mayor claridad. Tener una mirada que provoque algo, que provoque a una expresión que necesitamos urgentemente. Lo que va a oír ahora no son cosas que antes usted no ha oído en mi boca, porque yo estoy convencido que no se trata de tener un mensaje nuevo. Se trata de hablar lo que Dios quiere que hablemos. No se trata de sorprender a alguien con un mensaje que la gente diga, wow, qué tremendo mensaje. No, se trata de que la palabra tenga lugar en el corazón. Y que la intencionalidad de la palabra, como Dios mismo es intencional, pueda ser atrapada la intencionalidad de la palabra con la cual viene. Y entonces aprendí de ahí que Dios no mira como nosotros. El libro de Isaías dice que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Eso significa que la perspectiva que Dios tiene no es la nuestra. Por lo tanto, la iglesia que muda es una iglesia que aprende perspectiva. La iglesia que avanza es una iglesia que tiene perspectiva. Y no cualquier perspectiva, sino que tiene la perspectiva de Dios. Entonces quiero mostrarle algo que
la mayoría de ustedes conoce porque nos predicaron muchísimo sobre esto. Solo que un momento tuvimos que tener atención sobre esto. El libro de Mateo, capítulo 13. ¿Quién no ha oído alguna vez hablar de la parábola del sembrador? La parábola del sembrador. Esta parábola tiene algo muy en particular y yo solamente me voy a enfocar en una sola. Tiene características muy específicas. La parábola del sembrador, donde él dice que el sembrador salió a sembrar, verso 3, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Mateo 13, verso 4, estoy leyendo. Verso 5, parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, a 60 y cual a 30 por uno. Y termina con esta frase: el que tiene oídos para oír, oiga. Trasládese al libro de Marcos. Marque eso ahí, por favor. Aló. Váyase al libro de Marcos, capítulo 4. Marque eso ahí porque volveremos enseguida a ese verso. Marcos, capítulo 4. Ellos no entendieron esta parábola. No entendieron esta comparación. La parábola es una comparación de algo, ocupando, ¿verdad?, algunos ejemplos para hablar sobre algo verdadero, una realidad. Y ellos no entendieron lo que él estaba hablando. Entonces, el verso 13 del capítulo 4 del libro de Marcos, dice Jesús: ¿no sabéis esta parábola? La pregunta. Y dice: ¿cómo pues entenderéis todas las parábolas? El Señor está diciendo esto: si no entiendes esta parábola, no puedes entender ninguna otra. No sabéis esta parábola, ¿cómo pues entenderéis todas las parábolas? Si no entiendes esta. La primera parábola necesita ser clarificada porque hay secretos, principios eternos metidos en esta parábola que necesitan ser conocidos. Y entonces él explica la parábola y vuelva al libro de Mateo capítulo 13 y el verso 18 y 19, solo ahí. Y ahí partimos. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Verso 19 de Mateo 13. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Mire, a mí me enseñaron desde que yo era pequeño. Mi mamá me castigaba orando. Cuando yo hacía algo indebido, ella me decía a orar. Y ahí me tenía 1 hora orando y teniendo que pedirle perdón a Dios para después pedirle perdón a ella. Así aprendí. Aprendí cosas que vi en la congregación. Aprendí cómo el funcionamiento de una iglesia. Aprendí el funcionamiento de una reunión. Aprendí cómo funcionaban los cánticos, cómo se organizaba la iglesia. Estuve caminando al lado de pastores desde que tengo uso de razón. Aprendí muchas cosas, me enseñaron muchísimas cosas. Estuve en escuela dominical algunas veces. Estuve en reuniones de jóvenes algunas veces. Pasé, creo, alguna vez por reunión de adolescentes. Estuve en predicaciones en la calle algunas veces, no siempre. Estuve en vigilia la mayoría de las veces. Vigilias que duraban desde las 10 de la noche hasta las 8, 7 de la mañana. A veces sin parar, sin break. Estuve y aprendí viendo muchísimas cosas. Pero hay algo que creo que faltó, en que todo lo que me enseñaron a ver, a conocer, yo no lo entendía.
Yo no entendía algunas cosas que pasaban en la iglesia. Escúcheme lo que voy a decir. Yo no entendía por qué el que estaba recibiendo a la gente en la iglesia después tenía mal humor en casa. Yo no entendía por qué los que adoraban en el escenario eran los que menos saludaban a la gente. Yo no entendía por qué a veces venían predicadores y los tenían que sacar por detrás. Comencé a mirar cosas que yo no entendía. Yo no entendía por qué los que servían en la iglesia se reían de chistes en doble sentido. Yo no entendía por qué eran de una forma en casa y de otra en la congregación. Hay cosas que no entendía. Y comencé a interesarme por tratar de oír la palabra del Señor. Hasta que después de largos años de grabarme eso en mi corazón, llegué aquí, a esta parábola, donde el servicio a Dios con entendimiento se vuelve fundamental cuando se trata de dar fruto. Que la primera característica, todos los 4 tipos de tierra que oyeron, todos tuvieron diferentes resultados. Algo en común, todos oyeron la palabra. Pero el primero dice que oyó y no entendió. No entendió. Y como no entendió, le fue arrebatado, quitado con violencia aquello que fue sembrado. Y quedó absolutamente sin fruto. Porque le fue arrebatado, le fue quitado con violencia. Y entonces comencé a pensar, ¿cuántos mensajes hemos oído cuántos mensajes he oído de que tengo uso de razón y cuántos de esos mensajes he entendido? Porque el entendimiento en la Escritura no solo tiene que ver con una comprensión, también tiene que ver con una acción. La palabra oír en la Escritura demanda obediencia. Tú no puedes oír sin obedecer. Y nosotros lo practicamos día a día. Es lo mismo que cuando tú mandas a tu hijo a comprar y le pides: tráeme pan, trae palta y tomate. Y te trae pan. Y no te trae ni palta ni tomate. Es lo mismo. Porque aunque accedió, no oyó. Oír tiene que ver con prestar atención y juntamente con obediencia. Demanda obediencia, pero también demanda comprensión. Comprensión y obediencia caminan de la mano. Nosotros obedecemos lo que entendemos, no obedecemos lo que no entendemos. Y la mayoría de las personas, en este caso, es un común denominador. Aquello que no entiende lo anula. Entonces, como no hay entendimiento, no hay obediencia. Y si hay obediencia, muchas veces hay obediencia a algo que no está brotando de las Escrituras, porque lo hacemos sin entendimiento. Obedecemos asuntos por costumbre, no por entendimiento. Muchas veces hacemos cosas por costumbre, no por entendimiento. ¿Qué nos va a separar de cualquier otra religión que se reúne también a la misma hora que hoy estamos acá, o mañana, o los que están hoy detrás de un televisor llorando con algunas películas, o los que el domingo van a ir a misa? ¿Qué nos separa de aquella gente? ¿Qué nos separa de aquellas personas? ¿No será que lo que hacemos lo hacemos con entendimiento y que estamos rendidos ante la palabra del Señor que nos gobierna? Y que en base a eso, a la perspectiva de Dios, nuestra vida es regulada. Que no tiene que ver con una semana santa, tiene que ver con una vida santa. Que no predicamos y enfocamos la cruz de Cristo en Semana Santa, que hablamos de la cruz de Cristo y la llevamos marcada en nuestro corazón, porque fue el comienzo de nuestra vida con Él.
la cruz del Señor. Entonces Dios me llevó a un verso, quiero que lea conmigo, el libro de Primera de Corintios. Algo muy sencillo, lo más probable es que usted lo ha escuchado otras veces, y si tiene que escuchar el mismo mensaje, escúchelo, no hay problema, no hay nada de malo. Primera de Corintios capítulo 14, verso 8. 14, verso 8 dice: y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Si la trompeta diese sonido incierto. La palabra incierto también se traduce como confuso. Si la trompeta diese un sonido confuso, ¿quién se preparará para la batalla? ¿Quién se preparará para la batalla? Está hablando acerca del pueblo de Israel. Ellos se movían a través de los sonidos. Usaban chofar, el cuerno del carnero, y cada uno de esos sonidos que habían ahí eran diferentes, y cada sonido tenía algo que ellos entendían y comprendían y los llamaba algo. El sonido de guerra, el sonido de adoración, el sonido cuando la gloria de Dios descendía. Habían sonidos emitidos por ellos que estaban comunicando algo. Y Pablo dice, en la reunión de los santos, está hablando de la iglesia cuando se reúne, los dones, las lenguas y todo lo que está ocurriendo. Y él dice, si la trompeta diese un sonido incierto, ¿quién estará preparado para la batalla? Es decir, que si lo que hacemos lo hacemos sin entendimiento, ¿cómo nosotros andaremos en esa verdad? Si lo que hacemos lo hacemos sin entendimiento, ¿cómo lo que vamos a hacer, de la forma que vamos a actuar, vamos a andar en verdad? Tenemos que comprender, entender todo lo que hacemos, y que la medida que vamos a ocupar para hacer las cosas sea la medida o la perspectiva de Cristo. El Salmo capítulo 95, verso 10. Vamos a ocupar muchos versos. Hoy día va a trabajar sus manos. Salmo 95, verso 10. Salmo 95, verso 10. «40 años estuve disgustado con la nación, y dije, pueblo es que divaga de corazón, y no han conocido mis caminos». Dios dice, estuve disgustado con la nación, porque durante 40 años era un pueblo que divagaba en su corazón. La palabra divagar se traduce como pensar desordenadamente. Estuve disgustado durante 40 años porque el pueblo pensaba de manera desordenada, porque no conocieron mis caminos, no conocieron mi voluntad, no conocieron mi propósito. Y no es que no se les fue revelado, es que no entendieron. Y estuve ahí disgustado 40 años. 40 años. Esto que ellos vivieron, esto que ellos experimentaron, fue lo que los llevó una y otra vez a caer en un estado deplorable, un estado de calamidad, un estado de muerte. Ellos entraron en tiempos de cautiverio, entraron en tiempos de dolor, en tiempos de enfermedad, en tiempos de angustia, porque ellos siempre que oían la voz de Dios no entendían lo que Dios estaba diciendo. Y entonces pensaban tan desordenadamente que Dios había hablado algo y ellos no actuaban conforme a lo que Dios había dicho. Dios desecha a Saúl porque Dios le da una orden a Saúl que haga conforme a lo que Dios había hablado a través de Samuel, y Saúl hace algo diferente. No está entendiendo Saúl que no se trata de buenas intenciones, no se trata de lo que nosotros queramos, se trata de lo que Dios está diciendo, porque lo que Dios está diciendo lo está hablando de una perspectiva diferente a la nuestra. Dios, escuche, Dios no nos habla, el cielo se acercó, Dios no nos habla desde nuestra perspectiva. Dios no vino a mejorar la vida del hombre.
Dios no vino a mejorar tu vida. Quien busca a Dios y quien busca una iglesia para tener una mejor calidad de vida se equivocó. Dios no vino a mejorar tu vida. Dios vino a acabar con tu vida. Porque no hay nada en ti y no hay nada en mí que Dios quiera mantener vivo. No hay nada. Tu naturaleza y la mía está contaminada. No hay nada. Hemos errado, no desde nuestros actos, desde nuestra propia naturaleza. Por eso Él envió a su Hijo para acabar con aquella naturaleza y levantar en nosotros la naturaleza de su propio Hijo. Y Él no está comprometido contigo, Él está comprometido con su Hijo. Y Él no te promete serte fiel a ti, Él prometió ser fiel a su palabra. Él no te prometió respaldarte a ti, Él prometió respaldar su palabra. Que cualquiera que anda en su palabra tendrá el respaldo de Dios. Cualquiera que anda en su palabra tendrá la fidelidad de Dios. Cualquiera que ha sido transformado por la luz de la palabra, que es Cristo, tiene la vida de Dios. Dios vino a mudar las cosas, a cambiarlas, a transformarlas. Y el pueblo en el antiguo pacto, una y otra vez, siempre lo mismo. Jeremías, uno de los profetas que más tuvo que enfrentar esta realidad, porque cuando él profetizaba, habían otros profetas hablando cosas diferentes. Era un profeta en medio de muchos profetas que hablaban y tenían un sonido diferente. Jeremías anunciaba que vienen tiempos de cautividad y los demás profetas decían: tiempos de paz, tranquilo, no hay problema, todo va a estar bien, no te preocupes. Y Jeremías estaba diciendo: cambien, conviértanse. Si no se conviertan, van a venir. Va a venir Nabucodonosor, vendrá, nos tomará cautivos. El pueblo no oía, porque había un sonido confuso. No en los labios de Jeremías, sino en los labios de los profetas en el pueblo. Y confundieron a la gente. Confundieron al pueblo, un sonido confuso. Entonces Dios profetiza a través de los labios de Jeremías y dice esto. Dios profetiza en el libro de Jeremías capítulo 29. Si estoy yendo muy rápido, usted aguánteme o anote y escúcheme. Jeremías capítulo 29, el verso 8 en adelante. Jeremías 29, verso 8 en adelante. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no se engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis. Porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre, no los envié, ha dicho Jehová. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. El final de lo que Dios quiere hacer es que aquel pueblo se vuelva con todo el corazón a Dios. Esta es una palabra profética que no está siendo solo manifestada o por manifestarse en el tiempo de ellos, sino también para nuestros tiempos. Es una palabra con doble tiempo. Es decir, tiene un tiempo profético inmediato y tiene un tiempo profético futuro, que habla de nuestros tiempos. Esta palabra está hablando de nosotros también. Y dice Dios, entonces Dios pone un orden: yo os visitaré y despertaré mi buena palabra. Cuando yo venga, voy a despertar mi palabra en ustedes. Voy a despertar mi buena palabra en ustedes. La palabra despertar, esta acción de Dios, esta palabra jor, despertar, significa mover, provocar, llevar a la acción. Dice Dios: yo los voy a llevar a la acción. Yo voy a hacer que ustedes comiencen a accionar, sean movidos, removidos del lugar donde están y comiencen a accionar por causa de mi palabra. Mi palabra va a provocar en ustedes un accionar. Mi palabra va a provocar en ustedes que ustedes comiencen a actuar. Los sacaré de aquel estado y los meteré en mi voluntad por causa de mi palabra. Mi palabra los hará que se muevan. Los despertaré,
los sacaré del estado donde están y los llevaré a mi voluntad, los guiaré hacia mi voluntad. Eso es lo que Dios está diciendo. Despertaré mi palabra, mi palabra. Por lo tanto, cuando Dios, por ejemplo, habla en el libro de Mateo y está diciendo: aquel que oye la palabra y no la entiende, viene el malo, viene Satanás y arrebata la palabra, la quita con violencia del corazón y queda vacío. Hay corazones, existen corazones vacíos en medio de aquellos que oyen. Escuche, existen corazones vacíos en medio de aquellos que oyen, que no son capaces de comprender, de entender la voluntad de Dios, de entender lo que Dios está diciendo. El sonido es una de las cosas más importantes en la vida del hombre. De hecho, la audición, el oído, es el órgano que habla de obediencia. El oído es una de las cosas más importantes. Es tan importante que es uno de los primeros sentidos que se desarrollan en el vientre. Yo no estoy tan seguro de lo que voy a decir, pero creo que entre las 25 y 27 semanas, por ahí, ya el bebé dentro del vientre logra oír con claridad. Yo lo experimenté. Nos decían a mi esposa y a mí: háblele cuando esté, ¿verdad?, en su vientre, háblele. Y nosotros, yo miraba el vientre de mi esposa, y un día a la noche dijimos: ¿y si le hablamos? Y Génesis empezó a hablarle, y yo también, y nos miramos y nos dio una risa porque nos sentimos tan absurdos. Antonella en ese tiempo no se movía nada, nunca fue un bebé que se movía dentro del vientre, nada, era muy quieta, pasaba desapercibida. Y le hablamos y nos sentimos tan absurdos haciéndolo que nos reímos y dejamos de hacerlo. Cuando Antonella nació, Génesis estaba ahí, ¿verdad?, pariendo, y Antonella nace, y Antonella lloraba. Yo, novato, ¿verdad?, por primera vez, un nacimiento, y de pronto traen a Antonella y le dicen, la enfermera le dice: ahí está tu mamá, y Génesis le habla. Y cuando ella estaba llorando, y cuando oyó la voz de Génesis, enseguida dejó de llorar, enseguida. Yo quedé impactado de eso. Ella reconoció la voz de su mamá, aunque nunca le hablamos, pero probablemente nos oyó cantar, me oyó desafinar, nos oyó desde el vientre. El sonido es algo muy importante. El sonido comunica, el sonido habla. Es tan importante que es lo primero que se oye entre Dios y el hombre. Por favor, Génesis capítulo 3. ¿Nunca se ha preguntado por qué no se ocupó otro órgano? ¿Por qué Génesis capítulo 3 verso 8 dice: y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto? ¿Por qué Dios no le mostró una imagen? ¿Por qué Dios no le mostró una diapositiva, una imagen a Adán y le dijo: mira, de ese árbol que tú ves ahí no puedes comer? ¿Por qué no ocupó la audición? ¿Por qué no ocupó el tacto? ¿Por qué ocupó el oído? Y dice que el verso 8, Génesis capítulo 3 verso 8: y oyeron la voz de Jehová de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y escondiéndose el hombre y su mujer de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Escuche, verso 10: y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Mi pregunta ¿es primera vez que Adán oye a Dios? ¿Es primera vez que él lo oye? No, la escritura nos muestra que él ya había oído a Dios antes. Entonces, ¿por qué se escondió? Vamos a responder rápidamente y decimos que estaba desnudo. ¿Pero acaso antes no estaba desnudo? Antes de aquel momento, ¿acaso Adán no se relacionaba con Dios así, en ese estado de desnudez, sin nada que ocultar? ¿Qué está sucediendo en el corazón de Adán?
Esto me llevó a mirar las Escrituras y a tratar de comprender lo que esto puede significar. Esta palabra en el hebreo, la palabra kol, esta palabra que se traduce como un sonido provocado por las cuerdas vocales. Y me di cuenta de algo, que alguien puede oír un sonido y aún así no comprender lo que ese sonido significa o lo que porta. Alguien puede oír un sonido y no reconocer. Alguien que sabe música sabe muy bien cuando alguien está tocando una guitarra y dice está en re, está en mi, está en la mayor. Reconoce un sonido. Pero ese sonido lo reconoce porque algo entendió, que trajo un lenguaje. El sonido comunica. Adán, escuche, Adán estaba oyendo a Dios, mas no estaba comprendiendo lo que Dios estaba hablando. Y déjeme probárselo. Diga conmigo, pruébemelo. Hechos capítulo 9. Dos pasajes. Hechos capítulo 9 y Hechos capítulo 22. Por favor, búsquelo. Hechos capítulo 9 y Hechos capítulo 22. Hechos capítulo 9 del verso 3 al 8 y Hechos capítulo 22 del 6 al 9. Es la misma historia contada de manera diferente. Es lo mismo, solamente que hay unas palabras que están aquí revelándonos algo importante. No se canse, por favor sígame porque quiero mostrarles algo que necesito explicarlo de la mejor manera. Hechos capítulo 9 del verso 3 al 8 y Hechos capítulo 22 del verso 6 al 9. Hechos capítulo 9 primero del verso 3 al 8 dice, ¿está conmigo? Verso 3 en adelante. Pero yendo por el camino sucedió que cuando se acercaba a Damasco, de repente resplandeció alrededor de él una luz del cielo y cayendo en la tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y contestó, ¿quién eres, Señor? Y él, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. Y los varones que iban con él se habían parado estupefactos, oyendo a la verdad la voz, pero no viendo a nadie. Entonces Saulo se levantó del suelo y abriendo sus ojos nada veía, así que llevándolo de la mano lo introdujeron en Damasco. Diga conmigo, ellos oyeron, pero no vieron a nadie. Diga conmigo, oyeron. Hechos capítulo 22, del verso 6 en adelante. Hechos capítulo 22, del verso 6 en adelante. Verso 6 al 9 dice, pero me aconteció, yendo, que cuando me acercaba a Damasco como a mediodía, súbitamente una gran luz del cielo resplandeció en torno a mí. Y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús Nazareno, a quien tú persigues. Mas ahora bien, los que estaban conmigo ciertamente vieron la luz, pero no oyeron la voz del que hablaba conmigo. Mas no oyeron la voz del que hablaba conmigo. Dice, la verdad, conmigo, vieron la verdad, la luz y se espantaron, mas no oyeron la voz del que hablaba conmigo. Pero si la versión anterior dice que oyeron, y ahora aquí dice que vieron y no oyeron. ¿Cómo es la cosa? ¿Oyeron o no oyeron? ¿Se está equivocando Lucas en el relato? Dice que oyeron y ahora dice que no oyeron. Entonces, cuando uno va al relato de Lucas, encuentra palabras que son diferentes cuando se trata de oír. Son semejantes, pero son diferentes. La primera es la palabra fones. Y esta palabra comunica la idea de captar un sonido, el sonido de la voz, que significa que oyeron el sonido, pero no entendieron lo que ese sonido significaba. Y el segundo relato utiliza la palabra fonem, que comunica el sentido que aunque se registró en sus oídos el sonido, no oyeron la voz. Las palabras claramente articuladas y entendibles, como en el caso de Saulo, que era Cristo que le estaba hablando. Saulo y los que estaban ahí oyeron un sonido, pero Saulo logró en ese sonido oír lo que se estaba articulando.
la voz de Dios que estaba hablando con él. Los que estaban ahí con sus oídos, pero no entendieron. Por eso Lucas está describiendo esto. Lucas está hablando acerca de esto, de que aquellos hombres, a la verdad, un sonido fue registrado en sus oídos, pero no lograron percibir lo que se estaba articulando, aquello que el sonido estaba comunicando. Y esto no es la primera vez que pasa. También pasó con Jesús y los discípulos. En el libro de Juan capítulo 12. Por favor, Juan capítulo 12. Verso 28. Juan capítulo 12, verso 28. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo y dijo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un ¿qué? Un trueno. Y otro decía que había sido un ángel hablando. La gente que estaba ahí no oyó lo que Dios estaba hablando. Ellos oyeron como un trueno. Entonces esto nos está señalando que alguien puede oír un sonido y no entender lo que ese sonido significa. Alguien puede oír una voz y no entender lo que esa voz está comunicando. Alguien puede oír la palabra de Dios y no comprender la intencionalidad y encontrar la voluntad de Dios en aquello que se está trazando. No se trata solo de oír un mensaje, se trata de comprender la intencionalidad por la cual ese mensaje vino. Esto es tan importante que cuando por primera vez se restauraron los muros de Jerusalén, vino un hombre llamado Esdras, que preparó su corazón para inquirir en la palabra de Dios, para escudriñarla, para hallar comprensión, para practicarla y luego para enseñarla al pueblo. Y dice el libro de Esdras, el libro de Nehemías capítulo 8, verso 8, dice que ellos se pararon delante de la gente y le ponían el sentido en la palabra para que cada uno pudiera entender, desde el más grande hasta el más pequeño. Ellos querían que entendieran aquello que se estaba comunicando. Ellos no se pararon a leer la palabra, ellos le pusieron el sentido. Ellos estaban poniéndole el sentido a la palabra para que pudieran entenderlo. Escúcheme algo. Vamos a ahorrar tiempo. Pero escúcheme algo. Cuando Moisés sube al monte, ¿quién quedó a mitad del monte? No me va a decir la mitad del monte, pues. ¿Quién quedó a mitad del monte? Cuando Moisés sube al monte Sinaí, ¿quién queda a la mitad? Josué. ¿Sí o no? Y Dios habla con Moisés. Le dice: Moisés, vamos a parafrasear un poco. Moisés, desciende porque el pueblo se ha corrompido y no vaya a ser que en el furor de mi ira yo los destruya todo. Y Moisés comienza a interceder y comienza a clamar. Y dice Dios: Moisés, el pueblo se corrompió, han hecho un becerro y están ahí postrados. Entonces Moisés baja del monte, se encuentra con Josué, y cuando van descendiendo, Josué dice esto: hay un sonido que oigo en el campamento. Y Josué dice esto: es un sonido de guerra. Y Moisés dice: no es un sonido de guerra, es un sonido de cánticos. Porque aunque el muchacho, o aunque el hombre, el muchachín, estaba cerca, todavía no sabía oír bien. Él pensó que el sonido era de guerra, y no era de guerra. ¿Me está entendiendo lo que estoy diciendo? Hay momentos en que disciernen las cosas mal. Una de las cosas que más hace daño en la congregación es cuando alguien cree haber entendido algo de manera equivocada. Es que yo creo, es que yo pienso. Pastor, es que estás oyendo, pero no estás oyendo bien. No estás oyendo lo que eso significa.
Una de las cosas más complejas que yo he vivido en mi vida pastoral es haber cometido, no sé, le voy a llamar hoy error, no sé si es un error, pero hoy le voy a llamar error porque así lo creo, de atender gente, hacer consejería en la mañana antes de la reunión. Entonces Dios me había hablado el sábado de la noche, tenía una palabra para la congregación y de pronto venía un hermano o una hermana o un matrimonio y me abrían su corazón y me pedían un consejo, y cuando me iban a hablar eso era justo lo que yo tenía que predicar. Entonces yo sabía que después que terminaran ellos y tenía que predicar, ellos iban a decir, claro, el pastor estuvo conmigo hablando en la oficina y ahora ocupo el escenario, el púlpito, para decirme las cosas que no se atrevió a decirme las demás. Y me metieron en crisis. Y me quedaba en la oficina orando. En vez de estar adorando junto a la congregación, estaba ahí en la oficina orando, diciendo, Señor, ¿qué hago? Van a pensar que yo se la estoy tirando, van a pensar que es directo, van a pensar que yo estoy diciendo que estoy ocupando la autoridad en contra de ellos, van a pensar esto. Y hasta que tenía que resolverlo, dice, Señor, pero voy a ser fiel a tu palabra. El error era mío. Yo estaba haciendo consejería antes de predicar. Voy a ser fiel a tu palabra. Y lo hacía. Algunos lo tomaban ahí, otros lo tomaban de parte de Dios. Entonces entendí algo. Cuán importante es que las personas puedan comprender lo que Dios está hablando. ¿Sabe cuántos mensajes se consumen hoy? Existen predicadores para tirar para arriba y agarrar los que tú quieras. De todos los tamaños, portes, voces, acentos. Así como la librería. Vas a una librería, usted ha ido a la librería cristiana, mire, hay de todo. Hay de todo. Para las finanzas, para la familia. No sé, no quiero tirar nada más. Y de todo. De todo. Hay para todo lo que tú quieras. Hay para todo. De todos los asuntos que a ti te plazca están ahí. ¿Sabes cuánto consumo hay de la palabra de Dios? ¿Cuántos mensajes hemos predicado durante tantos años? Pero ¿cuántos de ellos se han entendido y cuántos de ellos la gente hoy está caminando? ¿En cuántos mensajes de los que has oído tú estás caminando? Piensa un momento en lo que estoy diciendo. ¿Cuántos mensajes de lo que tú has oído en esta casa o en otros lugares? ¿Cuántos mensajes de los que has oído tú estás caminando en esos mensajes? Tú estás diciendo, lo que se me predicó lo voy a vivir, lo voy a poner en práctica, voy a determinar que eso me gobierne, que la palabra de Dios me gobierne. ¿Qué pasaría si el martes te llamamos por teléfono y te decimos, hermano, quisiera preguntarte? Dígame, pastor, quiero preguntarte lo que prediqué el domingo. Oiga, pero si yo te pregunto en qué capítulo vas de la serie, si yo te pregunto lo que pasó con, no me acuerdo cómo se llama el nombre, Rosabel, no, bueno, esa. Si yo te pregunto lo que le pasa a la vecina, al vecino de allá, todo. Porque hay algo que la palabra de Dios no se puede oír de cualquier manera. No es llegar y hacer eso. La palabra de Dios se tiene que entender. El Espíritu Santo tiene que bajar en nuestro corazón la intencionalidad de la palabra. Diga conmigo eso, por favor. La intencionalidad de la palabra. Hay algo que tenemos que entender. Dios, cuando habla, es intencional. Si usted alguna vez dice, pastor, usted está diciendo algo, me lo está diciendo a mí, ¿sabe lo que tenemos que responder? Sí, te lo estoy diciendo a ti, porque la palabra de Dios es intencional. ¿O usted cree que Dios va a venir a ti a decirte, mira, no te sientas mal porque no sé si es para ti? No, es intencional. Dios, cuando te habla, es intencional. El pastor conoce tu vida, Dios le habla. El profeta conoce tu vida, Dios le habla. Es intencional. Él sabe que hay una palabra que tiene que ser trazada, tiene que venir a tu corazón, tiene que haber una corrección, tiene que haber una palabra del Señor, tiene que ser intencional. Nadie va a ir al doctor a decirle, doctor, esto es lo que usted tiene que hacer. O el doctor, ¿sabe qué? Yo creo que a lo mejor usted tiene esto. Puede tomarse uno de esto, también uno de esto. Nadie le va a obedecer. Tiene que ser intencional. Cuando la vacuna va al cuerpo, va a una parte intencional. Va de manera intencional.
Nosotros a veces nos movemos sin intencionalidad. Y cuando hacemos eso nos volvemos gente irresponsable. Nos volvemos personas que actúan de manera irresponsable. Perdón, no lo quise hacer. Perdón, no me di cuenta. Perdón, no sabía. No, tienes que darte cuenta. Tienes que entenderlo. Tienes que saberlo. Porque los hijos de Dios se mueven con intencionalidad. Somos intencionales cuando vamos a un lugar, cuando hablamos con alguien, cuando abrazamos a alguien, cuando miramos a alguien. Somos intencional. No podemos ir. Perdóneme, amado. Pero yo no puedo ir y decirle a la hermana Carmen, ¿cómo está? Bendiciones. Y sigo adelante. No, yo no puedo, yo soy intencional. Le pongo la mirada en sus ojos, le digo que la quiero, que la amo, la abrazo con amor. Es intencional. El punto es ese, que como caminamos sin entendimiento, caminamos sin intencionalidad. Y todo lo que hacemos, lo hacemos por costumbre. Entonces, míreme como joven como usted quiera, pero me aburrí. Tengo 37 años. Me aburrí de no ser intencional. No me relaciono con gente sin intencionalidad. No me invite a tomar un té, un café. Yo voy feliz de la vida, pero no me invite para hacerme perder el tiempo. Y a la iglesia se lo digo: amados hermanos, usted no me invite a perder el tiempo. No tengo tiempo para perderlo. No puedo estar perdiendo el tiempo. Que usted me invite a tomar un tecito para perder el tiempo. ¿A qué vine? Si me invitó, hablemos. El tecito puede quedar para después. Vamos a la raíz. A veces nos estamos una hora tomándonos un té y después tenemos 15 minutos para hablar sobre lo profundo y lo más importante. La Escritura dice que el pueblo, los santos de Dios, en el libro de los Hechos se reunían, y cuando estaban juntos lo primero que hacían es que permanecían en la doctrina de los apóstoles. Después compartían el pan. Primero permanecían en la doctrina. Primero ellos estaban seguros que estaban caminando en la voluntad de Dios. Cuando eso ocurra, nuestras visitas y nuestros tiempos van a ser productivos, van a ser fructíferos, porque vamos a ser intencionales. Nos movemos con poca intención y Dios es intencional. Por eso cuando Dios viene a hablarte, Dios viene a ser intencional. Entiéndalo, Dios te está hablando porque Él es intencional. Y aunque la palabra nos moleste, nos incomode y diga: ¿a qué vine a escuchar? Dios es intencional. Aunque no te guste mi cara, mi rostro, la forma en que camino, Dios es intencional. Aleluya. Es intencional. En nuestros años la gente no se ofendía tan fácil, ¿o no, hermano? Yo soy chiquito en la iglesia, ¿o no? Antes te llegaba y te llegaba. Ahora, cuidado, no se vaya a ofender. Que si se ofende, se va, porque no le gustó lo que le dijeron. Es que no estamos para eso. No estamos para predicarte lo que te gusta. Estamos para hablar lo que Dios dice. Nuestro compromiso es con la palabra, porque sabemos algo, que cuando la palabra se mete en tu corazón, escúchame, cuando la palabra se mete en tu corazón, Satanás no tiene parte. ¿Me está oyendo? Cuando la palabra se mete en tu corazón, Satanás no tiene parte. No tiene ningún lugar, no tiene parte. La palabra comienza a producir. Escucha, amado, la palabra, la intencionalidad de Dios comienza a aparecer. El dabar de Dios comienza a tener lugar. Comienza a venir fruto. Llegas a tu casa y alguien te dice: ¿qué te pasó? ¿Por qué vienes con esa actitud? Es que la palabra me determinó. No me determinó el problema, la circunstancia. Me determinó la palabra. Puede venir de una manera a la casa y te vuelve de otra y la gente no entiende. Oiga, soy el único apasionado acá. La gente no entiende lo que ocurre. Cuando eso sucedió, nunca más salí igual de mi cuarto. Usted sabía que Isaac es producto de una palabra. Dios le habló a Abraham y Abraham llegó tan lleno de Dios que le dijo a Sara: ven para acá, Sara. Vamos a tener nuestra noche especial, porque tengo una palabra del Señor. Tengo una palabra del Señor. Cuando tú entiendes eso,
Cuando tú entiendes eso, sabes que hay cosas que se modifican, porque todo lo natural está sujeto a cambio. Dios, desde la perspectiva de Dios, dice: tranquilo, todo lo natural está sujeto a cambio, pero solo mi palabra lo puede cambiar. Solo mi palabra puede mudar eso. Solo mi palabra lo puede hacer. Cuando esa palabra se te mete en el corazón, escuche, como esposo llegas diferente, como esposa eres diferente. No eres fiel a tu esposo porque sí, no eres fiel a tu esposo porque sí, no eres fiel a tus padres porque sí. Es que hay una palabra que te está gobernando. Hay una palabra que se metió en tu corazón y ha tocado tu entendimiento y está mudando tu conducta. Y cuando eso ocurre, qué rico es oír la palabra. Qué bueno se vuelve a oír un mensaje. Qué bueno es oír una palabra que me mueva. Nos exponemos a la palabra. Venimos acá y decimos: Señor, aquí no me voy a tapar, aquí me voy a descubrir. No quiero tapar mi desnudez. Aquí quiero que tú me hables y quiero entender lo que me estás diciendo. Adán se escondió porque Adán no sabía lo que Dios estaba diciendo. Dice que Dios llamó, pero él no oyó lo que Dios estaba diciendo. No sabemos, y un día lo sabremos, si Dios estaba llamando para enjuiciar a Adán o no. Porque lo primero que Dios comienza a pedir cuenta. Y entonces nos quedamos con esa situación, que cada vez que Dios nos llama es para enjuiciarnos. Y de pronto aparece la palabra. Escúcheme por favor. Aparece la palabra encarnada y el Padre dice esto: porque yo no envié a mi Hijo para condenar al mundo. Yo lo envié para que el mundo fuese salvo por él. Y te das cuenta la razón por la cual vino. La palabra encarnada estaba ahí y no te vino a enrostrar, te vino a salvar. Y te vino a impartir su naturaleza, a poner su naturaleza en ti, a sacarte del estado de condenación y de muerte y a ponerte en un estado de vida. Por eso decimos que los que creemos en Él hemos nacido de nuevo. Salmo 119, verso 130 dice esto: la exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. La exposición de tus palabras alumbra y trae entendimiento sobre los simples. Cuando exponemos la palabra es para eso, para alumbrar. Por eso el primer sentido es oír. ¿Cómo estamos oyendo? ¿Cómo oímos? ¿Cuál es la disposición para oír? ¿Cómo estamos oyendo un mensaje? ¿Cómo estamos oyendo una palabra? ¿Qué lugar tiene en nuestro corazón lo que Dios nos está hablando? Si eso muda, escúcheme, si eso muda, se acabaron las luchas. Porque la lucha no es, escuche, no es primeramente contra Satanás. En un momento Pablo llegó a un estado de madurez con Timoteo, que le dijo: Timoteo, tengo que decirte algo. Ya no tienes luchas con Satanás. No, tienes luchas contigo. Tienes que cuidarte de ti. Dios te sacó y te estableció en el reino de Él, pero ahí tienes que cuidarte de ti. Si no sabes oír, si no sabes obedecer, va a haber un problema. Te vas a meter en un problema. Satanás siempre está rodeando, siempre está esperando que alguien lo entienda, para arrebatar aquello que fue sembrado en su corazón. Pero cuando lo entiendes, eso tiene que tener lugar y comienza a transformar tu vida. Comienza a provocar cambios en tu interior. Te quiebra, te quebranta. La palabra te confronta. ¿Qué queremos oír? ¿Qué vamos a oír los próximos años? ¿Dónde inclinaremos el corazón? Se nos están acabando los predicadores que hablen lo que Dios dice. Se nos están muriendo hombres que impactaron a las naciones. Pero Dios está levantando gente. Dios está sacando personas a luz. En distintos lugares, ya no como un hombre, sino como un cuerpo. En comunión unos con otros, para que la vida de su Hijo se exprese a través del cuerpo. Entonces, cuando oímos a alguien hablar, y termino acá, cuando oímos a alguien hablar,
Nosotros tenemos que oler la intencionalidad. Discernimos, ¿con qué intención viene a decirme esto? Que alguien te diga, tengo una palabra de Dios para ti. Ok, vamos a oler, vamos a oír. Porque si esa palabra no es de Dios, no podemos guardar silencio. Si la intencionalidad no es la correcta, no podemos quedarnos callados. La iglesia no se divide. Escuche, una iglesia no se divide por malas enseñanzas. Una iglesia se divide porque hay gente que no sabe oír. Eso es lo que provoca división, una visión diferente, porque no sabe oír y comienza a oír algo diferente. Un sonido paralelo. Cuando el sonido es incierto, nos esforzamos para que la palabra sea entendida. Dedicamos horas al mensaje, al estudio de ella, para que la palabra sea entendida. Entonces, la responsabilidad del predicador y la responsabilidad de los oyentes. ¿Qué vas a hacer ahora con lo que has oído? Lo que estás comunicando en casa, ¿se entiende? De la forma en que estás amando a tus hijos, ¿se entiende? De la forma en que lo estás corrigiendo, ¿se entiende? De la forma en que amas a tu esposa, ¿se entiende? Ella ve a Cristo en ti. De la forma en que estás amando a tu esposo, ¿se entiende? Él ve a Cristo en ti. Tus hijos ven a Cristo en ti. Ellos entienden el mensaje. Entienden que el que está hablando, cuando está aconsejando, es Dios. Lo logra entender, lo logra comprender. Y si el mensaje es correcto, hay que enseñarle a oír. Necesitamos ordenar esto. Si dejamos de pensar desordenadamente, vamos a meternos en el propósito eterno de Dios. Y la iglesia va a avanzar. La iglesia va a comenzar a avanzar en Chile. Tengo hambre por un avivamiento de Dios. Tengo hambre por un avivamiento en mi nación. Tengo hambre por ver a estos niños que están acá. Miren, yo sé que son pequeños, niños pequeños. Yo tengo hambre por ver usados por el Señor. Yo tengo hambre por eso. Tengo hambre por eso. Hace unos, pastor, 5 minutos más. Hace unos días, hace unas semanas atrás estuve con una pastora en un bautismo y llegó un niño, no sé cuánto tenía, 6 años, no sé. Está saliendo en vivo esto, santo Dios. Y el niño llegó así gordito, así. Y estaba yo con Antonella, mi hija, en los brazos. Y me dice, hola pastor. Y digo, hola, ¿cómo está? ¿Viene usted? Bien, le digo yo. ¿Y la familia? Me dice. Bien, también, le digo a la familia, bien. Y me dice, vamos a orar. El niño me dice, vamos a orar. Y levanta su mano. Dice, Padre, en el nombre de Jesús. Y baja su mano y oro por esta pequeña. Antonella durmiendo. Te pido que la guardes en el colegio. Guarda su mente. Guarda su mente de las enseñanzas que está recibiendo. Guarda su mente, guarda su vida de cualquier peligro. Puso su mano sobre mí. Guarda al pastor. Úsalo. Habla a través de él. En el nombre de Jesús dijo, amén. Gracias, pastor. Mi corazón explotó. Me quebré. Me quebré. Y dije, Señor, esto yo es lo que quiero. Esto es lo que yo quiero ver. No me repite una oración. El niño estaba entendiendo lo que él decía. Yo no sé ni quiénes son los padres de él, pero aseguro que no tiene tanto celular para ver. Algo está aprendiendo en casa. Iglesia, estamos entrando en un tiempo importante. La nación está oyendo cosas. Nuestros hijos están oyendo cosas. Preocúpate, por favor. Preocúpate. Si hoy todos tuviéramos que mostrar nuestra lista de reproducción en Spotify, en YouTube, ¿qué estamos oyendo? Jóvenes, ¿qué están oyendo? Niños, ¿qué están oyendo? ¿Qué ven?
¿Qué música están escuchando? Porque aquí nos cantamos los coros de los salmos de memoria, pero ¿qué están escuchando? ¿Qué estamos viendo? ¿Ante qué nos estamos inclinando? Necesitamos volver a oír. Volver a oír. Estos tiempos tienen que ser los más importantes. Es tiempo de oír. Cuando cantamos también oímos. No hablo de la predicación, hablo de la jornada. Desde principio a fin nos metemos para oír, nos metemos para oír, nos metemos para oír, adoramos para oír, venimos para oír. Queremos oír a Dios. Queremos oír a Dios. Amén. Cierra sus ojos un momento y oramos al Señor. Aleluya. Aleluya. Padre, después de oír la palabra arrepentimiento, no puede estar ausente en nuestra oración. Nos arrepentimos de no hacer conforme lo que tú has dicho. Nos arrepentimos en esta hora. Nos arrepentimos de no hacer conforme a lo que tu palabra ha determinado. Tu palabra dice que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Perdónanos por no hacer, perdónanos por no ser de la manera en que antes éramos. Perdónanos porque si perdimos ser genuinos, nos acostumbramos a un sistema religioso, nos acostumbramos a una forma. Perdónanos, perdónanos, porque amamos más las estructuras que a ti. Perdónanos, perdónanos. Perdónanos desde el momento en que nos importó sonar mejor que vivir conforme a tu voluntad. Perdónanos porque si le pusimos más empeño en que la canción sonara bien antes que saliera del corazón. Perdónanos. Perdónanos las veces en que nos subimos a ministrar sin orar. Perdónanos las veces en que hemos salido al trabajo día tras día sin orar. Perdónanos los días en que la palabra ha estado ausente. Perdónanos los días, las semanas y los meses en que la Biblia no se ha abierto en nuestra casa. En que la hemos tenido ahí y la ocupamos solo los días miércoles y los domingos o los días de reunión. Perdónanos. Perdónanos porque de camino al trabajo íbamos escuchando radio o cualquier otra cosa, menos leyendo tu palabra. Perdónanos porque no hemos inclinado el corazón para oír. Perdónanos porque hemos estado metidos en tantas situaciones y es que nuestra mente nos ha jugado una mala pasada. Perdona porque te hemos servido desde las emociones, pero no desde el entendimiento. Perdónanos porque no hemos entendido tu voluntad, no hemos comprendido, no hemos tomado tiempo, no hemos meditado en tu palabra, no hemos permitido que ella nos gobierne, no hemos rendido el corazón delante de ti. No hemos permitido que sea tu palabra la que nos diga qué tenemos que hacer y no nuestras emociones. No nuestros propios deseos, no nuestros propios anhelos, no de la forma en que nosotros creemos o pensamos, sino que sea tu palabra la que nos determine. Perdona las veces en que hemos tomado decisiones sin que tú nos dirijas. Perdónanos las veces en que hemos tomado determinaciones en nuestra vida y hoy estamos pagando las consecuencias, afligidos, endeudados. No podemos ser generosos por causa de eso. No podemos ayudar a otros, no podemos practicar la misericordia porque estamos endeudados, estamos afligidos, porque no hemos aprendido a oír. Por eso en este día te pedimos perdón, inclinamos el corazón para que tú nos permitas oír, para que tú nos permitas oír con claridad. Danos un corazón obediente. Danos un corazón obediente. Este corazón que nos diste es para buscarte, es para hacer tu voluntad, es para que coloques en él tu voluntad. Danos un corazón obediente. Enséñanos obediencia. Enséñanos a caminar en obediencia. Enséñanos a caminar en verdadera obediencia. Que tu palabra nos gobierne, que tu palabra gobierne nuestro matrimonio. Quizá hay cosas que estamos haciendo mal, las expongamos a la palabra, pidamos consejo. Sácanos de todo estado de estar ocultos, de saber que las cosas están mal, pero no pedimos consejo, preferimos aparentar.
Preferimos decirle a todos que las cosas están bien, aun cuando nuestra casa, nuestro matrimonio se está destruyendo. Aun cuando la relación con nuestros hijos se está destruyendo. Aun cuando vemos a nuestros hijos separados de Dios. Perdónanos y vuélvenos. Vuélvenos a tu palabra. Despierta tu palabra en nosotros. Cuánta palabra hemos oído, cuántos mensajes hemos oído. Padre, despiértalos, tráelos al entendimiento. Tráelos, súbelos a nuestro corazón. Súbelos a nuestra mente, que podamos entenderlo, que podamos caminar en ellos. Queremos ser una iglesia libre, que camine en libertad, que camine en completa libertad y en la plenitud de Cristo. Derriba los argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Enséñanos a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Enséñanos a ver lo que no vemos, a lo expuesto que estamos cuando oímos tu palabra. Estamos expuestos a tu luz, pero las tinieblas también intentan intervenir. Aquello que susurra al oído mientras se oye un mensaje. Perdona si hemos hablado mal de alguien. Perdona las veces en que hemos opinado de manera incorrecta, en que hemos hablado mal de alguien, mal de nuestros pastores o mal de algún hermano. Perdona las veces en que hemos ocupado una mesa para hablar mal de otros. Lo hemos hecho ligeramente, sin entendimiento, sin intencionalidad. Perdona las veces en que no hemos amado como tú nos enseñaste a amar, en que no hemos abrazado a otros como tú nos enseñaste, en que no hemos servido a otros como tú nos enseñaste a servir. Perdona si nos hemos vuelto indolentes. No nos duele el estado de otro. Perdónanos, Señor. Perdónanos en esta hora. No solo oramos por nosotros, también por las próximas generaciones, por nuestros niños, por nuestros jóvenes. Queremos dejar un legado real, verdadero. Perdónanos, Señor.